Buenos días. Por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Facultad de Filosofía y Letras, les damos la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes a la 43ª Semana del Humanismo. Agradecemos la presentación de la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras y al público que nos sintoniza en Facebook Live. Antes de iniciar con la presentación de nuestro conferencista, queremos pedirle a quien tenga preguntas, las deje en el chat. Tenemos el honor de presentar al doctor Efraín Barragán Perea, profesor investigador en la Facultad de Filosofía y Letras, así como coordinador del área de sistemas de la misma. Licenciado en Sistemas de Computación Administrativa, maestro en Administración y doctor en Administración por la UASH. Tiene estudios en Comercio Electrónico, Gestión de Archivos, entre otros. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y colaborador en el Cuerpo Académico Estudios de la Información. Desde 2012, webmaster de la Red Nacional de Escuelas y Facultades de Filosofía, Letras y Humanidades, con experiencia como emprendedor en el área de los sistemas de información, y nos presenta la conferencia Emprendimiento desde las Humanidades, un terreno poco explorado. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación, Karen. Buenos días a todas y a todos. El día de hoy, en el marco de la 43ª Semana del Humanismo, les voy a platicar sobre un tema que para mí es apasionante, que tiene que ver con dos aspectos que han formado parte de mi vida. Les voy a compartir la presentación. Ok. El tema tiene como título El emprendimiento desde las humanidades, un terreno poco explorado. Les decía que este título recaba dos aspectos que en lo personal me han apasionado desde hace muchísimos años. Por un lado, bueno, el tema de las humanidades, que aunque yo de formación no soy egresado de estas áreas, sin embargo tengo alrededor de 22 años trabajando en ellas y por lo tanto me considero un humanista por adopción. Y por otro lado, el tema del emprendimiento, en el cual he tenido oportunidad de incursionar en alguna etapa de mi vida y el cual me llenó de grandes satisfacciones. Luego el tema incluye por ahí la frase un terreno poco explorado. ¿A qué me refiero con ello? Precisamente el tema que nos trae hoy a esta reunión es el hecho de cómo las humanidades muchas veces casi por estigma han quedado fuera de la actividad emprendedora. Es decir, tendemos a pensar que un egresado de las humanidades no puede emprender, sino que él se va a dedicar a otro tipo de actividades, pero de alguna manera lo desmarcamos de la actividad empresarial. En este sentido, bueno, vamos a ver primero algunos conceptos y luego en el camino iremos desmenuzando un poquito más el tema. La principal característica del emprendimiento, desde mi particular punto de vista, es que este ha sido el detonador de los grandes avances de nuestra sociedad. Podemos decir que en los últimos 50 años hemos avanzado más que en el resto de la historia de la humanidad. Los últimos 50 años nos han regalado grandes inventos, grandes descubrimientos que probablemente sean tanto o más significativos que los que representan al resto de la historia de la humanidad. ¿Qué características debe de reunir un buen emprendedor? Bueno, por definición, un buen emprendedor debe ser una persona con capacidad para pensar de forma creativa, de forma innovadora, debe tener capacidades gerenciales, donde mando y estar orientado a la obtención de resultados. Además de ser capaz de afrontar el riesgo y, por supuesto, la incertidumbre que conlleva la actividad emprendedora. Por ello, a partir de este señalamiento, algunos organismos e investigadores han mencionado que la formación de recursos humanos a través de las universidades
es la base para impulsar el crecimiento económico de las naciones. Algo que para muchos pudiera probablemente significar una obviedad, pero que sin embargo es conveniente analizar. Por ello, a partir de este señalamiento, resulta de gran interés determinar cuál es el impacto que las universidades y la formación de sus egresados a través de sus modelos educativos están teniendo en la generación de nuevos emprendedores, ya que de forma muy particular, las de las áreas de las humanidades podrían no estar abordando algunas de las competencias necesarias para la formación de futuros emprendedores. Como ustedes saben, existen muchos padres de familia que cuando ven en sus hijos la inquietud por estudiar alguna carrera del área de las humanidades, lo primero que dicen es, ¿y dónde vas a trabajar? ¿De qué vas a vivir? O peor aún, muchos de estos jóvenes que logran ya insertarse a pesar de la negativa de sus padres, logran ya insertarse en el ámbito de las humanidades, tienen como idea que al momento de egresar solamente van a tener como salida laboral lo que es la docencia o en el mejor de los casos la investigación. Todo esto implica que las universidades reconozcan la importancia de integrar el emprendimiento a través de enfoques innovadores para la enseñanza y el aprendizaje con el fin de crear nuevas salidas laborales. Es decir, que no solamente un egresado de las humanidades se vaya hacia la docencia, sino que encuentre, por ejemplo, en el emprendimiento, una nueva forma de salir adelante. Eso sí, sin abandonar sus disciplinas, su esencia humanística, y usando su formación profesional para realizar pues, proyectos innovadores y creativos. En este contexto, algunos de los problemas a los que se enfrentan quienes egresan de las universidades, no solo de las áreas de las humanidades, sino de manera general, es la desconexión que existe entre lo que los jóvenes están estudiando en las aulas, en los salones de clase, y lo que necesitan los sectores productivos del país, por lo que probablemente las universidades no están educando a los jóvenes para los trabajos del futuro. Esto ocasiona fenómenos como el desempleo y el subempleo. Y ante este escenario, la actividad emprendedora de nuestros egresados se da principalmente como una forma de sobrevivencia. Se da de forma improvisada, se da de forma atropellada y en la mayoría de los casos fracasa. Hay algunas estadísticas que nos hablan de que alrededor del 75-80% de las empresas que se crean mueren en un lapso de 2 a 3 años, perdiendo con ello importantes capitales que en muchos de los casos representan pues el único capital con que cuentan algunas familias. Algunas de las causas por las que estas empresas tienden a fracasar son una mala planeación, la falta de habilidades para vender, la capacidad o la habilidad para vender no se nos da a todos, es algo que se tiene que ir desarrollando. Y también la falta de aptitudes empresariales y de conocimiento del sistema en el que se están integrando ya como emprendedores. Nuevamente, esto evidencia la falta de una formación emprendedora en las universidades. En este sentido, y con la intención, digamos, de tener información de primera mano, hace algunos meses, pocos meses, tuve la inquietud y la oportunidad de realizar una investigación con el fin de determinar cuál era la presencia de la formación emprendedora en las carreras del área de las humanidades, en específico en México. Al tratarse de un universo muy grande, me concentré en las instituciones que integran la Red Nacional de Escuelas y Facultades de Filosofía
letras y humanidades. Esta red nacional, de la cual forma parte nuestra Facultad de Filosofía y Letras, se compone de 36 universidades que van desde la península de Baja California hasta la península de Yucatán. Asimismo, como parte de la misma investigación, traté de determinar, con base en la investigación de varios autores, cuáles son los conocimientos y capacidades necesarios para integrar las competencias necesarias para el emprendimiento desde las humanidades. En otras palabras, cuáles son los conocimientos mínimos para considerar que un egresado fue formado para ser un emprendedor. Para ello, se revisaron los mapas curriculares de 239 carreras o programas académicos de 50 facultades de estas 36 universidades integrantes de la red. Se encontró que de estos 239 programas, escasamente en 37 de ellos, estamos hablando del 15%, se incluye alguna asignatura dedicada al emprendimiento. Dentro de las universidades que mayor empuje dan al emprendimiento se encuentran la Universidad Autónoma de Nuevo León, la cual tiene 8 programas que de alguna manera tienen un enfoque hacia el emprendimiento. Está también nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Chihuahua, en específico nuestra facultad, con 6 programas. Y la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con 4 programas. Y las Universidades Autónoma de Campeche y Autónoma del Carmen, con 3 programas cada uno. Adicionalmente a eso, se muestran otras universidades que tienen 2 programas académicos o hasta 1, que de alguna manera, bueno, también están elaborando en el emprendimiento, pero digamos que las que están haciendo un trabajo un poco mayor, un poco mejor, son las primeras 4 universidades que están ahorita ustedes viendo en la presentación. Cabe destacar que cuando se revisaron los mapas curriculares de todas estas universidades, muchas instituciones mencionan en sus perfiles de egreso que sus egresados estarán capacitados para emprender. Sin embargo, no hay una evidencia de que incorporan asignaturas relacionadas con el emprendimiento en sus mapas curriculares, o bien que realicen acciones enfocadas a que sus alumnos se formen en el emprendimiento. De esta lista de 13 universidades que sí implementan el emprendimiento en algunos de sus programas académicos, les decía, destaca la Universidad Autónoma de Nuevo León, que en el año 2017 creó la Dirección de Innovación y Emprendimiento. En el caso de la Universidad Autónoma de Chihuahua, nuestra universidad, como ustedes saben, nosotros iniciamos un nuevo modelo educativo en el año 2020, si mal no recuerdo, estableciendo como uno de sus principios la innovación y el emprendimiento, así como la competencia universitaria de creatividad, innovación y emprendimiento. Además, buscando involucrar de manera particular a las disciplinas humanísticas en este proceso de emprendimiento. Otra universidad, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, tiene implementados programas de incubación de negocios y ferias de emprendimiento. La Universidad Autónoma de Campeche tiene por ahí un centro de incubación de empresas también y de emprendedores. Digamos que son las 4 que mayor empuje han dado en este rubro. Sin embargo, hay algunos investigadores que encontré en mi revisión de literatura que consideran que únicamente hay 3 universidades en México que se pueden considerar universidades pro emprendimiento. Por un lado está el Tecnológico de Monterrey y la Universidad de las Américas en Puebla, 2 universidades del sector privado. Y la tercera es la Universidad Autónoma de Nuevo León, que de hecho encabeza la lista que
que está en pantalla en este momento. Estas tres, estos autores las denominan instituciones impulsoras del emprendimiento y al resto de las universidades las considera como no emprendedoras, a pesar de incluir en sus programas académicos algunas asignaturas dedicadas al emprendimiento. De esta manera, con base en la información de varios autores, como parte de las estrategias de las universidades emprendedoras, podemos afirmar que los planes de estudios necesitan abordar conocimientos que partan de competencias relacionadas con la cultura empresarial. Por ejemplo, mercadotecnia, administración, contabilidad, comunicación. Mercadotecnia, ¿por qué? Si como emprendedor, si como formado en las humanidades, tienes conocimientos al menos mínimos de estas áreas, la mercadotecnia te va a servir para poder vender un producto y un servicio de una manera más adecuada. La administración te va a servir para llevar a cabo tus proyectos con la menor cantidad de recursos. La contabilidad te va a servir para saber manejar tus finanzas a la hora de estar ya operando esta posible empresa. Esta incorporación de conocimientos en los planes de estudio de las carreras humanísticas se pueden a la vez ayudar de otras alternativas importantes como pueden ser la incubación de empresas dentro de las mismas universidades. El propósito de las incubadoras universitarias es ayudar a crear y crecer empresas jóvenes, dotándolas del apoyo necesario en cuanto a servicios técnicos, servicios financieros, etcétera. Me refiero a ayudarle a estos proyectos de emprendimiento, incluso a recabar recursos económicos para poder llevarlos a cabo. Está también como alternativa, bueno, todas las universidades o la mayoría incorporan lo que son las prácticas profesionales dentro de sus esquemas con sus alumnos. Sin embargo, creo que es conveniente reenfocar la parte de las prácticas profesionales en el sentido de aprovechar esta estancia de los jóvenes en diferentes empresas locales o estatales o nacionales, con el fin de que esas experiencias sean, digamos, un antecedente de un emprendimiento futuro. Otra alternativa, pues, es el que las instituciones de educación superior, en particular las de las humanidades, establezcan alianzas estratégicas con empresas locales. Y, por supuesto, el emprendimiento local, el emprendimiento social, perdón, que nunca debe de dejarse de lado. ¿Qué es el emprendimiento social? Pues se trata de poner en práctica ideas innovadoras con el fin de resolver alguna problemática que se está dando, por ejemplo, en la sociedad local. Sé que esto de incorporar conocimientos de las áreas administrativas suena muy ajeno a las humanidades, pero sin embargo, en un mundo global como el que estamos nosotros viviendo en este momento, pues no debería de serlo. Y sé también, porque me lo han comentado, sé que el emprendimiento suena a que esto está reservado para aquellos que disponen de un gran capital y obviamente están dispuestos a arriesgarlo. Pero sin embargo, si aprovechamos las tecnologías de la información y la comunicación que tenemos disponibles prácticamente de manera gratuita, podemos llevar a cabo el emprendimiento de una manera donde no necesitemos grandes recursos económicos. Y para esto, bueno, los clásicos ejemplos de empresas líderes en el mundo que nacieron prácticamente en el garage de una casa, pues son el fabricante de computadoras Dell, el mismo Amazon que todos utilizamos ahora tanto en este escenario de pandemia, o Google,
que se ha vuelto como parte fundamental de nuestras vidas. En algún momento me tocó charlar con algunos estudiantes y maestros que están en el área de las humanidades, en específico en el área de la fotografía y de la pintura. Y al mencionarles yo de cómo las humanidades, o perdón, cómo el emprendimiento podría ser parte de su quehacer, la primera respuesta que yo recibí de ellos fue que el emprendimiento era algo ajeno a las actividades artísticas como la fotografía y la pintura. Y mi pregunta casi inmediata fue, ¿a ti te gustaría vender tu arte? Es decir, tu producción fotográfica, ¿te gustaría ponerla a la venta? Y la primera respuesta fue, claro, o sea, sería lo ideal. Sin embargo, ellos me decían que era muy complicado hacerlo porque la renta, por ejemplo, de un espacio en una galería significaba pues unos gastos considerables y que por lo tanto de alguna manera eran pocos los espacios para que ellos pudieran exponer ya sea su pintura o su fotografía con el fin de obtener algún dinero sobre la venta de los mismos. En este sentido, les comentaba yo como respuesta de si una alternativa para que ellos pudieran vender su arte podría ser la implementación de un sitio web en donde ellos plasmaran su arte, le pusieran un precio y a través de una operación muy sencilla de comercio electrónico, un visitante pudiera comprar una pintura o una fotografía que fuera de su gusto. Ellos de bote pronto pensaron que se trataba de una gran inversión, pero luego ya explicándoles las ventajas de las herramientas que están disponibles para todos prácticamente de forma gratuita, bueno, quedaron pues de alguna manera al menos con la inquietud de explorar estas nuevas bondades que nos da la tecnología. Y bueno, como comenté al inicio de la presentación, uno de los objetivos de la investigación que llevé al cabo fue determinar cuáles eran los conocimientos y las capacidades necesarios para integrar las competencias necesarias, valga la redundancia, para el emprendimiento desde las humanidades, que van más allá de la incorporación de algunos conocimientos de administración, de mercadotecnia, de contabilidad, entre otras disciplinas. Por lo que tras el estudio de los planteamientos expuestos por varios autores, les planteo aquí un pequeño catálogo. El primer punto nos habla de la capacidad de análisis y uso de la información, que consiste en saber reconocer las oportunidades de negocio que surgen de un proceso de análisis y uso de la información. Otra capacidad fundamental es el trabajo de equipo. Todos sabemos lo que es eso, pero en un ambiente de un nuevo emprendimiento y sobre todo cuando este trabajo de equipo involucra o este emprendimiento involucra a varios emprendedores, pues el trabajar en equipo es fundamental en la etapa de creación de la empresa y adquiere una mayor relevancia en la etapa de operación de la misma. Otro aspecto fundamental, pues, es el de la comunicación efectiva. Se trata de que el emprendedor logre una comunicación eficaz entre los miembros del equipo con el fin de comunicar su visión. Otro punto sería el de la capacidad para establecer redes de emprendimiento. Esto es, personas que desean unirse para compartir experiencias, conocimientos y recursos y con esto generar oportunidades de negocio. También es importante la autoconfianza. Definimos la autoconfianza como aquella dedicación para perseguir el éxito y sobre todo, muy importante, sobreponerse a los obstáculos que el propio emprendimiento nos va a ir poniendo en el camino, pues de manera irremediable, ¿no? Por supuesto,
está también todos los conocimientos que de forma natural obtenemos a través de nuestra formación humanística, como son la capacidad para el pensamiento crítico, digamos, este desarrollo de habilidades analíticas y de interpretación sobre distintos temas muy particular de los egresados de las humanidades, el conocimiento adecuado de la historia, la cultura, la religión, las expresiones literarias y artísticas, conocimientos muy del área humanística que sí o sí se deben de incorporar en un proyecto de emprendimiento, que sí que tiene que estar apuntalado de conocimientos de índole administrativo, pero que deben de complementarse unos con los otros para lograr un buen resultado. Y el último conocimiento o capacidad, como lo quieran ustedes ver, es el de los idiomas. El conocer un segundo y un tercer idioma, pues ya prácticamente pasó de ser una obligación a una necesidad. ¿Por qué? Porque implica que la empresa trascienda el contexto local para incorporarse a un contexto global. De esta manera, romper la barrera del idioma es fundamental para emprender un negocio. Esta charla tenía como objetivo inicial exponer esta información a ustedes y en una segunda etapa generar una lluvia de ideas e incluso un debate, para lo cual yo había ideado varias preguntas. La primera de ellas era que ustedes me dijeran cuál consideraban que era la diferencia entre un emprendedor, un autoempleado y un empresario. Estas preguntas, pues, por el motivo que ahorita tuvimos un apagón de redes sociales, no se va a poder llevar a cabo de la manera como yo lo había planeado. Se las dejo para la reflexión, pero básicamente la diferencia entre un emprendedor, un autoempleado y un empresario es que un emprendedor es aquella persona que va a buscar como una salida laboral digna, el incorporarse digamos, pues sí, al ambiente laboral a través de la creación de una empresa. Un autoempleado es aquel que tiene una empresa, que la opera, pero que prácticamente la empresa funciona solo si él está presente. Es decir, un autoempleado se convierte de alguna manera en un esclavo de su propia empresa. Si él no está presente, su empresa no funciona y por lo tanto lo aleja del concepto de empresario. Por el contrario, el empresario puede ser un emprendedor que tenga varios proyectos de emprendimiento funcionando al mismo tiempo, pudiendo estar relacionados entre sí o no, pero la característica del empresario radica en que él no tiene que estar presente en las empresas que ha creado para que éstas funcionen. Él simplemente funge como una especie de director y él se acercará a ellas en la medida que lo considere necesario y prudente. Es decir, las empresas funcionan de manera autónoma. Y finalmente, la pregunta del millón es si ustedes consideran que el emprendimiento es para todos. ¿Las universidades deben de formar a sus estudiantes en el emprendimiento? Sí. ¿El emprendimiento es para todos? Probablemente no. Pero no podremos responder a esta pregunta si no lo intentamos al menos una vez. Entonces, como reflexión final, como mensaje final, es busquen, sobre todo ahora que tenemos la posibilidad de elegir diferentes materias en este nuevo modelo educativo que estamos corriendo ya en nuestra universidad, en la Universidad Autónoma de Chihuahua, busquen como complemento aquellas materias que les puedan servir para formar su perfil emprendedor de una manera más robusta. Busquen, no se conformen con lo que ustedes adquieren en las aulas, investiguen, infórmense,
tomen cursos sobre todo lo que sus universidades no les están ofreciendo. Intégrense en grupos de otros jóvenes que tienen las mismas inquietudes de ustedes. Busquen entre las diferentes iniciativas que tiene la Universidad Autónoma de Chihuahua para apoyarlos en cómo llevar a cabo estos emprendimientos. Bueno, por mi parte sería todo. Les dejo estas preguntas para la reflexión. Me ha dado mucho gusto poder saludarlos al menos a la distancia y quedo de ustedes para cualquier comentario al respecto. Aquí en esta lámina está mi correo electrónico. Les reitero mi nombre, Efraín Barragán, maestro de la Facultad de Filosofía y Letras, y me va a dar mucho gusto si alguno de ustedes quiere contactarme ya de manera personal. Les agradezco mucho el espacio. Muchas gracias, doctor Efraín. Agradecemos su confianza en esta excelente conferencia. La verdad es que sí, es un tema muy importante y como usted menciona, ¿no? Es algo que a veces desconocemos y totalmente, pues en este mundo en el que vivimos, es muy importante saber. Y sobre todo si ya no tuvimos como la suerte de entrar en este nuevo programa educativo, pues buscarle, ¿no? Y emprender, ¿no? Así es, Karen. Muchísimas gracias. Le voy a compartir aquí la constancia. Cito. La Universidad Autónoma de Chihuahua y la Facultad de Filosofía y Letras otorga la presente constancia al doctor Efraín Alfredo Barragán Perea por su valiosa participación como conferencista en la 43ª Semana del Humanismo, Ética y Educación como herramientas contra la brecha social, con su conferencia Emprendimiento desde las Humanidades, un terreno poco explorado, llevada a cabo de manera virtual el lunes 4 de octubre de 11 a 12 horas. Firman el doctor Armando Villanueva Ledesma, director de la facultad, y el maestro Alejandro Chávez Ramírez, secretario de Extensión y Difusión Cultural. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Un afectuoso saludo. Válgame, problema técnico aquí. No puedo hacer grande otra vez el cuadro. Ahí está. Perfecto. Listo. Pues muchísimas gracias, doctor. Gracias, Karen. El inconveniente. No,